Senador Rodríguez A. Gracias, presidente. Tenemos que abordar el tema de la deuda externa. Me encantaría escuchar la misma vocación de pago para pagarle a nuestros jubilados los juicios. Si hay que pagar, también hay que pagar a los jubilados. Pero acá nos manejamos con frases hechas y no dejamos abordar el fondo de los problemas. La deuda externa, la cuestión de la deuda externa tiene dos facetas importantes y tiene una contracara. Primero, la contracara es la pobreza de los pueblos. Toda la falta de agua potable, los problemas de la cuenca Matanzas-Riachuelo, la pobreza, la indigencia, la desocupación, la falta de empleo para los jóvenes, la falta de viviendas, el problema del contraste en el conurbano bonaerense entre las villas de emergencia o villas miseria y los opulentos barrios cerrados, la educación, la salud, es como pagan los pueblos los problemas de la deuda externa. Entonces hay que mirar esto, tenemos que analizarlo también. Hay que pagar lo que debemos, no lo que no debemos. Hay que pagar lo que sea legítimo, no lo que sea ilegítimo. A ningún deudor se le puede exigir que pague lo ilegítimo, lo que sea fruto de una estafa, lo que sea fruto de un hecho ilícito o ilegal. Entonces no es que hay que pagar porque hay que pagar y porque hay que pagar. Hay que pagar lo que debemos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero tenemos derecho a que el Congreso de la Nación, como lo establece el artículo 75, creo que inciso quinto, sea el que decida y arregle la deuda interna y externa. A nosotros nos viene después, tiene que venirnos antes. Esta es la discusión y el debate. ¿Y por qué viene después? Porque ya se hicieron los negocios. El problema de la deuda externa, la cuestión de la deuda externa, tiene dos caras muy crueles. Una es el sometimiento a los pueblos a la pobreza, la forma de dominar a los pueblos, la herramienta que ha usado el mundo para dominar a los pueblos es la deuda externa a la que someten a los pueblos con las complicidades de adentro. En la Argentina, desde 1820, que se contrajo el empréstito de la Brading Brothers, que nos costó, no sé, 1 siglo y medio pagarlo. Siempre hemos tenido el problema de la deuda externa como elemento de sometimiento y de dominio de los poderes imperialistas, del mundo financiero y de la usura. De eso tenemos que hablar. Nadie nos impide poder hablar de eso. ¿Qué tiene que ver el juez Griesa, la Corte Suprema? No tiene nada que ver. Nosotros, un problema de los argentinos que podemos y debemos abordarlo. Y esto va acompañado con la corrupción, que también tenemos que hablarla. La corrupción ha acompañado todos los procesos de endeudamiento, todos. Y tendremos cada uno que asumir
mirar, analizar y mirar qué pasó. Si nosotros tomamos la evolución de la deuda externa, tenemos que en marzo de 1973, cuando asumió el doctor Cámpora, debíamos 4.890 millones. Cuando asumió Isabel Perón, debíamos 5.000 millones. Cuando finalizó el gobierno de Isabel Perón, debíamos 7.000 millones. El proceso militar, la junta militar y todo eso llevó la deuda a 46.000 millones, que fue cuando asumió el doctor Alfonsín. Cuando asumió el doctor Menem se habían 62.000 millones. Cuando asumió el doctor Fernando de la Rúa se habían 144.000 millones. En el 2001 se debían 155.000 millones. Bueno, y ahora se deben 198.000 millones. En cada una de estas etapas, el salto brutal no es que nos dieron un préstamo, sino que me digan qué ferrocarril, qué puerto, qué aeropuerto, qué autopista, qué compramos. No, nos refinanciaban los usureros y nos cambiaban un título por otro título. Y en el camino quedaban 20.000, 30.000, 15.000, 10.000 millones de dólares más. Y ponían que las comisiones son 150 millones, 50 millones, que es una barbaridad. Pero eso tal vez tenga alguna justificación. No, yo no lo justifico, pero tal vez tenga una justificación. Lo que no tiene justificación son los 15.000, 20.000, 30.000 millones que porque sí se aumentó. Este es el endeudamiento. Si ustedes me dicen, ¿dónde están los 150.000, 170.000 millones de dólares que debemos de deuda externa? ¿Dónde están? ¿Quién nos prestó? ¿Dónde está la prestación? Por eso reclamó Olmos y Ballesteros detectó 400 y pico de irregularidades, que se había emitido un bono sin una contraprestación o con una contraprestación exagerada, abultada, incorrecta. Este es el problema de la deuda. El segundo problema con respecto a esto es la transparencia, la falta de transparencia. Yo leía los nombres de los bonos, hay, no sé, como 70, 80 bonos diferentes, con nombres diferentes, rarísimos, dificilísimos de recordarlo. Es solamente un camino que puede recorrer un experto economista, que son los que nos están proponiendo que nos volvamos a endeudar. Esos que proponen por los medios que nos volvamos a endeudar son los que inventaron estos nombres, que son la forma de estafar al pueblo argentino. Y después nos ponen los medios que hay que decir, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, amén, hay que pagar, hay que pagar. Este es el problema que tenemos. Entonces lo que tenemos que analizar es esto, a fondo. Voy a recurrir al maestro. Tengo varias cosas del maestro, entonces Perón dijo, refiriéndose a la deuda externa, pedir auxilio, entregarme, hubiese sido muy fácil, tal vez demasiado fácil para otro que no hubiera decidido como yo servir a mi pueblo y a mi patria
hasta el último minuto que pudiese preceder al instante de la entrega. Pero para tal entrega bastaba una guiñada de ojo a los intereses del capitalismo internacional, que ya sonreía pensando en el infinito placer de colocarnos sus cadenas al precio de intereses usurarios, hipotecando así nuestro futuro y comprometiendo de nuevo nuestra independencia y nuestra soberanía. Y la otra solución, ajustarse el cinturón y afrontar el sacrificio, requeriría el apoyo total de una voluntad firme y decidida, la del pueblo argentino. Yo estoy de acuerdo que no hay que endeudarse. Estoy de acuerdo que no hay que contraer más deuda. Estoy de acuerdo que lo que debemos hay que pagar. Pero empecemos por discutir y analizar qué debemos. No nos pueden quitar el derecho a que si hay cosas ilegítimas, no las tengamos en cuenta. Pedí en la reunión con el ministro y con el viceministro que nos dieran la información para poder decidir correctamente del listado de los que habían entrado en el canje, de los que habían entrado en el segundo canje, porque hay sospechas de por qué se abrió el segundo canje. ¿Y quiénes son los que reclaman ahora? ¿Quiénes son los que reclaman ahora? Porque fondos buitres no son solamente estos que están reclamando. También hay quienes compraron antes deuda externa a precio vil y que cuando renegociaron hicieron muy buenas ganancias. Fíjense ustedes, voy a leer un informe. Dice, en el año 2000 el juez Jorge Ballesteros declaró la ilegalidad y fraudulencia de parte de la deuda externa de la dictadura. Deuda que, aunque se originó en 1976 y 1983, fue permanentemente refinanciado durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa y Néstor Kirchner. Estas refinanciaciones están debidamente acreditadas en 3 causas penales que se sustancian en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, en la que se ha probado que, salvo algunos préstamos específicos, la deuda actual es la deuda de la dictadura permanentemente refinanciada. Las pruebas surgen de informes oficiales y documentos y pericias. A los efectos de obtener un pronunciamiento específico que sirviera para terminar con el proceso de endeudamiento en el año 2010, los diputados Solana, Argumedo, Cardelli, Lozano, Donda, Parada, Bonazo, Iturraspe, Macaluce, Merchán solicitaron al juez federal Eduardo Martínez de Giorgi, a cargo del juzgado número 2, que declarara nula la deuda de la dictadura en razón de que el Código Civil y las normas del derecho administrativo determinan que son nulos los actos ilegales e ilícitos y todas sus consecuencias. El fiscal interveniente, Federico Delgado, estimó procedente el pedido de nulidad y el juez determinó que faltaban algunos elementos para pronunciarse, por lo que tendría en cuenta la presentación. Debe recordarse que después de la reestructuración de la deuda efectuada por Néstor Kirchner en el año 2005, se sancionó la ley 26017, ley Cerrojo, por la cual se determinó que los tenedores de bonos de la deuda que no habían entrado en el canje carecían de todo derecho a reclamar el pago de los títulos, habiendo declarado Kirchner que no iban a cobrar nunca más. Y por eso se decía que la deuda, que la renegociación era exitosa, porque no iban a cobrar nunca más. Sin embargo, como pareciera que en la Argentina los discursos nunca coinciden con la realidad, todo eso quedó en palabras y en diciembre de 2009 el Congreso Nacional suspendió los efectos de la ley, lo que permitió al entonces ministro de Economía, Vudú, concertar un nuevo canje con los bonistas. La reapertura del canje fue sugerida por Arcadia Advisors, quien venía preparando la operación desde el 2008 junto a los bancos que intervinieron, Barclays, Citi y Deutsche, debiendo tenerse presente que directivos de esa empresa estaban relacionados con los acreedores de la Argentina desde el año 1977, apareciendo ahora como coordinadores de la oferta.
Esta consultora es dirigida por Emilio Ocampo y Marcelo Echevarne, quienes participaron en los canjes de deudas provinciales en Formosa, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Diego Bocio, responsable del ANSES y vinculado a este grupo, fue asesor del gobernador de Mendoza, Sergio Jaque, del bono Aconcagua, y su hermano Pablo trabaja desde 1909 en el estudio jurídico de Echevarne, que sus antecedentes cuenta haber sido asesor de la Unión de Bancos Suizos, asesor de Salomón Smith Barney para el programa de deuda para la provincia de Buenos Aires en 1998 por 3.200 millones de dólares, asesorando diversos bancos en las emisiones de más de 20 series de bonos de la provincia. Asesor local para el canje de la deuda de la provincia por 3.000 millones, siendo también asesor del JP Morgan. Por su parte, Emilio Ocampo fue asesor del Citigroup, director del Morgan Stanley en Londres y vicepresidente del Chase Manhattan Bank de Nueva York, siendo su suegro Mr. Brokes, consejero de Nelson Rockefeller y presidente del CEDEL, Centro Internacional de Intercambio de Valores y Liquidación de Luxemburgo, y también integrante de los estudios Milbank, Harley y McCloy, oficina de abogados más importante de los Estados Unidos, fundada por John McCoy, asesor de 8 presidentes norteamericanos Todas estas sospechosas negociaciones llevaron al diputado Pino Solana a presentar una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública contra el vicepresidente Vudú, Diego Bocio, responsable del ANSES, y todos aquellos que intervinieron en el canje, interviniendo el juez en lo criminal y correccional, doctor Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Dileo. Bueno, este informe es de Alejandro Olmos, hijo de Alejandro Olmos, que fue asesor para la reestructuración de la deuda de Ecuador. Y él me informó que el mismo estudio jurídico que defiende a la Argentina es el que defendía a Ecuador. Y que lo primero que hicieron en Ecuador fue rescindir el contrato al estudio jurídico, porque el estudio jurídico que defiende a la Argentina era el estudio jurídico que pusieron los financistas internacionales para que se negociara el plan Raleigh en toda América. Y que no ha hecho ese estudio jurídico ninguna defensa de fondo. Siempre se limitaron a enviarle al gobierno argentino los contratos y proposiciones de los acreedores, sin cuestionar las exigencias improcedentes de esto. El Poder Ejecutivo firmó todo aquello que se hizo llegar, debido a que la Procuración del Tesoro, que desconocía la legislación norteamericana, también aceptó las exigencias de los banqueros, confiando en la manifestación que le hicieron los abogados norteamericanos respecto a la legislación aplicable. Tengo información y tengo documentación que pone en altísima sospecha todo el segundo canje, con la participación de un conocido personaje, el Chueco Mazón, que viene su vinculación desde la renegociación de la deuda de Mendoza, donde participó Bocio y donde participó uno de estos asesores, y de ahí quedó vinculado Mazón, que intervino en el canje. Por eso pedía la lista, por eso pedía la traducción oficial de la sentencia, por eso pedía la traducción oficial de la sentencia de la Cámara. Nada de eso lo dieron, porque todo se maneja en la oscuridad. Todo se maneja en la oscuridad. No sabemos ni cuántos millones, ni qué dicen los títulos, ni cuál es la prórroga. La prórroga de jurisdicción, tiene razón el senador Fernández. La prórroga de jurisdicción viene de antes, pero se mantiene la prórroga de jurisdicción y se mantiene a un estudio jurídico que pierde los juicios. Y no sé, seguramente deben ser fortuna la que se le ha pagado y se le paga al estudio jurídico.
deben ser fortunas, pero deberíamos tener buenos resultados, deberían ser buenos asesores. Bueno, por eso quería tener la documentación, porque me parece que es muy grave la sospecha, la duda. Yo no soy una persona que me va a basar en la sospecha. Quiero la documentación, pero no la entregan. Y si no la entregan, senador, y si no nos informan... Senador Rodríguez, el senador Basualdo, Bermejo le solicita una intervención. ¿Cómo no? Muy breve, sin pretender interrumpirlo mucho y respetando su alocución, simplemente hacer mención, porque usted ha nombrado a un amigo, un compañero a quien respeto mucho y aprecio, que es Juan Carlos Mazón, vincularlo con canje de deudas en Mendoza o con la oscuridad, como usted hizo referencia, creo que raya con la falta de respeto. Por lo tanto, quería hacer esta aclaración. Juan Carlos Mazón, aparte de ser amigo, una persona muy respetada dentro del peronismo, un dirigente que sí es cierto tiene mucha vinculación con la política de Mendoza, con el peronismo, pero en la confianza que le tengo y como hombre bien quería hacer esta salvedad y sacarlo de este nombre de oscuridad a la que usted hacía referencia. Senador Rodríguez, el senador Fernández también le solicita una interrupción. Ya le doy la interrupción a Fernández. Vamos despacito. Me obliga a que explique entonces lo de Mazón. La primera reunión fue hace un año. Narra está Roberto Elblin, que heredó de Conrado Echevarne ese sutil instinto de conocer qué puerta hay que tocar, llamó al despacho de Juan Carlos Chueco Mazón. Elblin es el representante de Barclays en la Argentina y acaba de realizar una exitosa colocación de la deuda bonaerense. En ese encuentro propuso a Mazón reabrir el canje de la deuda para los bonistas rebeldes, una operación que involucra 20.000 millones. La idea tenía pocos adeptos en el gobierno. Mazón consultó a Debido. El ministro respondió, decile al jefe. Y le preguntó a Néstor Kirchner. Así renació el canje. A esta altura, en el 2008, el mundo financiero se caía y Mazón, que trabajó toda la vida para José Luis Manzana y hoy es coordinador de asuntos políticos de la presidencia, se dedicó igual a impulsar la idea. Hubo otras reuniones en las que sumaron Juan Bruchau del Citibank y el recién llegado de Estados Unidos Marcelo Blanco del Deutsche. Cuando Amado Vudú apareció en escena, hubo luna de miel con estos banqueros. El ministro, es bueno saberlo, los eligió sin compulsa previa y le dijo que para cuidar las formas los bonistas debían pagar las comisiones. El negocio proporciona ganancias jugosas. Embolsarán un piso de 50 millones. Barclays ya estaba en el terreno, bueno, etc. Muy bien. Como toda la renegociación, el canje, no son las comisiones, no son las comisiones el tema grande. Es cambiar un papelito trucho por uno bueno. Es cambiar por este canje que ya a esa altura, en el 2010, se sabía que el bono, ¿cómo se llama el bono? El bono del PBI iba a arrojar el resultado que explicó el senador Fernández, que en el 2017 va a cubrir el 100% del valor originario. O sea que no hay quita. No, 100%. El 100% de la quita. ¿Le da una interrupción, senador Rodríguez? Sí. Adelante, senador. Presidente, si yo tengo un papel de $100 y le hago una quita de 65, queda un papel de 35. Si yo le doy en el mejor de los casos el 100% de PBI, quiere decir que de 35 se va a 70. Del 100 original valor nominal tengo una quita del 30%. Adelante, senador Rodríguez. De la deuda de 2010. Los economistas
el estudio del diputado Lozano, que ha presentado también una demanda penal, dice que van a recuperar el 100% de los créditos, que no hay quita. El Museo de la Deuda Externa Argentina muestra acá la historia del endeudamiento. En 1824, la Brading Brothers, Juan Manuel de Rosa pagó. En 1890 se declaró la primera cesación de pago de la Argentina como consecuencia del endeudamiento imprudente. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, la deuda externa disminuyó en aproximadamente 20 millones de libras esterlinas. En 1949, el presidente Perón pagó la totalidad de la deuda externa, concretándose la independencia económica. En esa época se otorgaron préstamos a algunos países europeos. Perón se rehúsa a hacer partícipe a la Argentina de organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, evitando así cualquier tipo de intromisión en el diseño e implementación de la política económica argentina. Bueno, después viene la historia del endeudamiento, de los canjes, de los nuevos canjes, donde se termina licuando la causa de la deuda. ¿Cuál es esta frase que hay que pagar, que hay que pagar, que hay que pagar? Y que no se puede discutir nada. Es que cada vez cambian un papelito por otro y la causa, ¿por qué lo debo? Ya no se va borrando. Y lo que nos quieren bloquear ahora es que no podemos discutir porque ya se hizo. No, sí lo podemos discutir. Porque si se privatizó la deuda en 1982, si se estatizó la deuda privada y hubieron importantes empresas argentinas que fueron beneficiadas, hoy tenemos el derecho a reclamarle que le devuelvan a la Argentina lo que no pagaron y que se hizo cargo de la Argentina por pagar. Y si Clarín hizo 2 golpes de Estado para lograr la especificación asimétrica y bajó su deuda de 3.200 millones de dólares a 3.200 millones de pesos, cuando el dólar costaba 1 y pasó a valer 3, licuó su deuda a 1/3 y el Estado se hizo cargo del resto. Tenemos derecho a reclamarle a la empresa Clarín que se ponga con lo que se llevó. Esto es lo que tenemos que discutir los argentinos con valor. No sea, no se puede hablar porque hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Discúlpenme, tenemos derecho a hablar. Y el Congreso tiene la obligación de participar. Debemos participar. El Congreso de la Nación, entre sus facultades, tiene arreglar la deuda interna y la deuda externa. Y que en el presupuesto vengan cláusulas ambiguas que permiten que los gobiernos, por artimaña, vayan logrando pasar los filtros y poner a lo ilegal como si fuera legal, no significa que algún día en la Argentina podamos discutir y rendirle el verdadero homenaje a Alejandro Olmo, un patriota argentino que luchó para que la Argentina pagara lo que debía y que no pagara lo que no se debía. Este es el problema que tenemos. Este es el problema grave que tenemos. Junto con el sometimiento de los pueblos, que significa la deuda externa, está la corrupción. Y una última frase, que ya sé que me la van a discutir, que es la famosa teoría del desendeudamiento. Señores, nadie puede explicar. Van a hacer las comparaciones con el Producto Bruto, ya lo hizo en forma brillante el viceministro del Interior, el viceministro de Economía, brillante, espectacular, comparó la deuda con el Producto Bruto, con las importaciones, con la inflación, con lo que quieran. Ahora explíquenme, ¿por qué? Si debíamos 155, pagamos 178 y debemos 200.000 millones. Y según nos dijeron, no nos han prestado ni un solo dólar. Entonces,
La cuenta no sale. ¿Y saben por qué no sale? Porque en el medio está la usura. Y detrás de la usura están tapando que no podamos discutirla, que no podamos ponerla en la mesa y analizarla. ¿Por qué pagamos esos intereses? ¿Quién los hizo contraer? ¿Por qué tenemos que pagar esas cuentas? Cuando lo analicemos, seguramente la Argentina será otra. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Ernesto Sanz. Gracias. La verdad que tenía en la cabeza otras cosas, pero la locución del senador Rodríguez A obliga, por lo menos, a que en este corto comienzo uno haga alguna reflexión sobre el tema, porque tanto lo que escuché del senador Giustiniani como del senador Rodríguez A son alocuciones profundas y que nos invitan, nos convocan a un ejercicio que está dando vueltas en la historia, por lo menos en la historia de la democracia del 83, precisamente desde los 30 años que estamos conmemorando este año. Se están cumpliendo 30 años de la recuperación de la democracia y cada vez que en estos 30 años se ha hablado del tema de la deuda externa, siempre ha habido un espacio y un lugar en el debate para la pretendida, legítima, creo que hasta lógica, yo diría, investigación de la causa, del origen, desde los primeros acreedores hasta los que ha ido mutando y se ha transformado hoy en el universo de acreedores que en algunos casos podrán ser los mismos de hace muchos años y que en otros casos han ido mutando en fondos de inversión, en especuladores y demás. Ahora, yo también siento la tentación de sumarme a esto y hoy cerrar solamente el discurso y la posición de mi bloque, como se me ha concedido por parte del presidente y de los demás miembros del bloque, cerrarlo con lo que yo he escuchado en las últimas dos alocuciones. Y no estaría ni faltando a la coherencia histórica, ni estaría faltando a ningún principio político. Podría haberlo hecho y haberme quedado en el mismo lugar en que se han quedado los senadores preopinantes y dándoles la razón, porque les doy la razón de que si hay algo que en los 30 años de democracia probablemente no, ciertamente tengamos pendiente es saber todos cuál fue el origen y cómo ese origen fue mutando con el tiempo hasta transformarse, fruto de las sucesivas operaciones que han habido en estos 30 años, esto que decía el senador Rodríguez A. muy elocuentemente, estos cambios de papelito y estos canjes y estas refinanciaciones y demás, en lo que se ha transformado hoy. Creo, primera reflexión, que si solamente nos quedáramos en eso, si nos quedásemos en esto, estaríamos incumpliendo con el rol histórico del momento, con la situación especial del momento para la cual estamos convocados, que no es menor en comparación a esto de conocer el origen y las causas, que es la de resolver un problema del presente que tiene enorme implicancia hacia el futuro, y para eso también somos senadores de la Nación. Somos senadores de la Nación para provocar el debate sobre las causas y el origen, que está pendiente, que está cerrado, que está secreto en algunos casos, es verdad, pero también somos senadores de la Nación para resolver una cuestión que hoy ocupa nuestra agenda del presente, pero insisto, con un enorme impacto de lo que vaya a pasar en estos tiempos hacia el futuro. Y entonces lo que digo es que quizá nos está faltando acá una pata, además de la del Congreso, en la que nosotros podamos debatir, podamos discutir, podamos investigar, podamos conocer los causantes, los acreedores originales, cómo fue mutando, los megacanjes, todas las cosas, las palabras esas horribles que nos han acompañado en estos 30 años. La pata que nos falta es la de la justicia. La pata que nos falta es, como en tantas otras cosas en la Argentina, la de la justicia,
porque nosotros nos podríamos encargar de muchas cosas, pero la justicia debería habernos dado hoy, por lo menos, al senador Rodríguez A., que pregunta lo que pregunta y que pide lo que pide con legitimidad, por lo menos la satisfacción de decir, bueno, mire, hay algunas cuestiones de la historia que no se han dado a conocer, pero los responsables están presos, están procesados, están imputados, de todos los pelos y señales. Acá no hago abstracción de nadie. Eso es una... A ver, yo también hago un cargo a esto. ¿Por qué solamente el Congreso es el que tiene que resolver esto? ¿Por qué la justicia argentina no metió mano y investigó a la par de nuestro afán investigador, que, insisto una vez más, reconozco legítimamente en lo que ha dicho Rodríguez A., lo que ha dicho Giustiniani, se podría determinar responsabilidades concretas respecto a incumplimiento de deberes funcionarios públicos, dolo, y hasta si me apuro un poco de lo que leyó recién, no por el hecho concreto de lo que leyó, tantas otras cosas que van a haber pasado, hasta asociaciones ilícitas entre funcionarios y acreedores y bancos y demás, podría existir también esa figura. Pero digo, ahí hay un punto que yo en esto no le pongo el sayo al Congreso de la Nación, se lo pongo a la justicia argentina, que tiene una asignatura pendiente de 30 años en este tema de la deuda externa. Pero creo que en esto que estoy diciendo, lo que se ha escuchado, lo que sobrevuela en esta cuestión es, como siempre, distinguir entre Estado y Gobierno. Nos resulta muy difícil a todos. Yo creo que en la Argentina es un ejercicio realmente difícil para cualquiera, oficialista, opositor, distinguir entre Estado y Gobierno. Tengo para mí que en los últimos tiempos el oficialismo ha hecho muchos esfuerzos para no distinguir entre Estado y Gobierno. Pero a veces también nos pasa a nosotros desde la oposición y por lo tanto yo por lo menos no quiero caer en esa confusión. Demasiada confusión hubo el otro día en el debate en el Salón Azul. Miren, foja 5 de la versión taquigráfica, cuando empieza Lorenzino la exposición. Este fue el Gobierno que propuso y llevó adelante los canjes 2005, 2010, el Gobierno. Foja 19, Kicillof, nos hemos hecho cargo de deuda que este Gobierno no adquirió. Ahora, después en la página 23, cuando nosotros le enrostramos en la cara al equipo económico el fracaso en las dos instancias judiciales, aparece Lorenzino. En primer lugar, no creemos que el Gobierno haya perdido. Creo sí que la calificación es de derrota, fue una derrota de la Argentina. Decía don Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Esto más o menos una cosa así. Es decir, cuando se gana es el Gobierno, cuando se pierde es el Estado. Somos todos los argentinos. Así, con semejante confusión entre Estado y Gobierno que muestran el ministro y el viceministro de Economía, yo por lo menos, nosotros desde el bloque del radicalismo no queremos agregar más confusión y vamos a ver si podemos separarlos tanto, porque tiene que ver cómo desemboca nuestra decisión de hoy respecto a este tema puntual y nuestra votación. Aquí se ha venido a pedir una herramienta para resolver una cuestión de Estado, para resolver una cuestión de Estado. La herramienta luego la utiliza el Gobierno, pero lo que se pide es una herramienta para resolver una cuestión de Estado que excede la coyuntura, que excede las administraciones y que se proyecta hacia atrás retrospectivamente y hacia adelante prospectivamente. Y esas son las cuestiones de Estado. Si hay una definición, casi le diría de manual, de cuál es una cuestión de Estado es aquella que se proyecta en la historia de un país con independencia de los gobiernos, las administraciones, los partidos, las pertenencias, las camisetas y demás. Se proyecta en un espacio de tiempo mucho más profundo que un gobierno, que 4 años o que 8, lo que fuera. Entonces, en buen romance, así como es inaceptable que hacia atrás alguien pretenda sacarse el sayo de la responsabilidad, por lo menos de los que hemos tenido responsabilidades, claro está, habrá quien pueda sacarse ese sayo, así, pero digo, es inaceptable que se pretenda sacarse el sayo de la responsabilidad hacia atrás a alguien, tampoco nadie puede ser ajeno a las consecuencias futuras de nuestras decisiones de hoy. Y ahí sí creo que involucro al todo. Hacia atrás probablemente haya
responsables y alguien que pueda no sentirse responsable. Pero hacia adelante de lo que nosotros decidamos, nadie puede sentirse ajeno. Por eso es una política de Estado esto. Por eso es una verdadera política de Estado. Entonces, digo, así como hacia atrás es la historia misma del país, porque si acá se ha hablado de los últimos 30 años, pero la verdad que el tema da para irse hasta el 1820 con la Baring Brothers, algunos de los discursos, creo que alguno por ahí lo mencionó, pero vamos hacia adelante. Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no se hacen las cosas bien, si no están las herramientas que hacen falta, pero también la gestión que no estuvo y que hace falta, hacia adelante el camino, en caso de que nos vaya mal, es muy malo. El camino hacia adelante es o pago o default. Y si el camino es pago, son miles de millones de dólares que habrá que sustraer de una Argentina que los necesita para otras cosas, para tanta cosa que también he escuchado en los discursos de acá. Y pues si no pagamos y lo que preferimos es el default, bueno, digo una cosa para que se tenga en cuenta, es probable que el Estado y el gobierno que administre el Estado, sea en los próximos años el que sea, pueda gambetear el costo del default, pueda encontrar algún vericueto para alargar o para no pagar y demás. Ahora, ustedes no se imaginan lo que significa el default para la economía de un país, para el mundo de las inversiones, del empresariado, de los negocios, las empresas argentinas, cualquiera que quiera ir a tomar un crédito internacional en un país con default, paga 3 veces más la tasa de interés, pero por lo menos, y las exigencias son tremendas. Cualquier empresa argentina que quiera ir a una licitación pública con financiamiento afuera de nuestras empresas que hacen cosas, si nosotros tenemos en Mendoza, por ejemplo, una que hace turbinas, hoy está haciendo turbina en Malasia y con financiamiento internacional. Vaya a tomar un crédito y a ganar una licitación con un país con default, una empresa argentina. Eso se ve en la cuestión privada. Entonces no es cuestión de decir, vamos al default y vamos a ver cómo nos la arreglamos para ir gambeteando y en algún momento vamos a ver cómo lo arreglamos. No, porque del momento que se produce el default, toda la economía del país empieza a sufrir esa relación. Muy malo para la economía. Entonces, insisto, no es una cuestión menor lo que estamos decidiendo y lo que puede pasar. Entonces, definida esto como una cuestión de Estado, bueno, vamos a ver el espacio que le compete ahora al gobierno. ¿Esta es una herramienta útil, la que pide el gobierno? Sí, claro, nosotros estamos convencidos que es una herramienta útil porque esencialmente es un complemento de una herramienta que resultó útil en el origen. O sea, si el canje, la ley Cerrojo y toda la metodología que se implementó en el 2005 fue útil para convocar acreedores, para obtener una quita y para cerrar, junto con luego, más allá de los bemoles, insisto, que se acaban de decir sobre las sospechas y sobre las cuestiones en las cuales evidentemente hay toda una cuestión que no podemos dilucidar nosotros acá porque no somos jueces. Pero digo, más allá de eso, en cuanto a los términos, si el 93% de los acreedores sobre un universo del 100% terminó ingresando este canje, bueno, ha sido una herramienta útil. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede ser una herramienta útil para lograr que el 7% que no ingresó ingrese ahora? Evidentemente, objetivamente, puede ser una herramienta útil porque demuestra lo que a cualquier acreedor del mundo, en cualquier circunstancia, se le exige de arranque, que es tener vocación de pago. En este caso, la vocación de pago es decir, le vamos a ofrecer las mismas condiciones que se le ofreció al 93%. Pues, ¿es útil? Sí es útil. Segundo, ¿se pide en tiempo oportuno? Acá empiezan los problemas. Acá empiezan los problemas. No se pide en tiempo oportuno. Se debió haber pedido en otro momento. Nosotros lo dijimos, aún a riesgo, algunos de nosotros, nuestro bloque, mi partido, aún a riesgo de todas las interpretaciones y toda la simplificación del discurso político que hoy en la Argentina, la verdad, es un tema bastante preocupante, de que cualquier frase, cualquier posición sea interpretada desde el simplismo. Nosotros dijimos hace 2 años que estábamos dispuestos a acompañar al gobierno si presentaba un proyecto para abrir el canje antes del fallo de primera instancia del juez Griesa, porque sabíamos que esa era una medida que no apuntaba a convencer a los bonistas. Siempre lo supimos, como tampoco ahora.
nadie crea que es una herramienta con la cual vamos a seducir bonistas o vamos a salir a buscar a los tipos que nos dijeron que no 2 veces antes, que ahora nos van a decir que sí. Es una herramienta para demostrarle a quienes tienen que decidir, que son los tribunales, que somos un deudor con vocación de pago y que no queremos violar derechos, que queremos tratar a todos por igual. Pero esto habría que haberlo dicho, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, hace 2 años, antes de haber perdido la primera instancia y antes de haber perdido la segunda instancia. Ahora dudamos de cuál pueda ser la validez, pero probablemente tenga validez, y si tiene validez, probablemente, ¿por qué la vamos a negar como herramienta? Pero insisto, criticando y rechazando los tiempos, tenemos derecho a decirlo, porque fuimos los que hace 2 años le dijimos al gobierno, miren, estamos dispuestos a acompañarlo en el canje, venga y llévese esa herramienta. Tercera pregunta, ¿sirve por sí sola esta herramienta? No, claro que no, porque precisamente si no es una herramienta para convencer a los acreedores que no van a querer entrar fácilmente, entonces ¿para qué? Es una herramienta para convencer a la justicia. Y solamente con esto uno convence a la justicia. No, hay que desandar un camino de una equivocada, errónea estrategia jurídica y política que ha hecho que fuera una de las razones por las que perdiéramos la primera y la segunda instancia. No hubo una estrategia jurídico-político, político-jurídica, como se le quiera llamar, las dos juntas, para tratar de convencer, de seducir a quienes tenían que al final fallar. No era seducir a los bonistas, nunca lo fue. Por eso tampoco nosotros nunca nos pusimos enfrente de la calificación que desde el gobierno se hacía, siempre, en cada tribuna, en cada atril, en cada lugar, de fondos buitres, de especuladores, porque realmente lo son. Jamás nadie se le ocurrió salir a defender, pero siempre dijimos, ojo, los fondos son buitres, especuladores y demás, pero a lo que hay que seducir es a la justicia, y resulta ser que nosotros tenemos argumentos, tenemos sólidos argumentos, es más, además de argumentos, tenemos la posibilidad de contar con una estrategia colectiva que suba a este colectivo, por decirlo así redundantemente, a muchos países del mundo, algunos que están sufriendo hoy las consecuencias de default y otros que están casi a la orillita de sufrirlo, y algunos que quizás están un poco más lejos, pero que algún día podrían sufrir, porque la estrategia que es la de establecer a nivel internacional un concepto de arreglo o reestructuración de deudas como rigen las legislaciones internas de la mayoría de los países, en donde la mayoría que acuerda obliga a la minoría, que es lo que rige nuestra ley de quiebras, es una estrategia extraordinaria para encontrar aliados, Alguna vez hemos hablado de esto, salvando todas las distancias con el ejemplo que voy a hacer, pero que tiene que ver también con política internacional, cuando hemos hablado de Malvinas. La estrategia más fuerte de la Argentina, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido la de aunar aliados, la de buscar a quienes desde otras perspectivas nos pueden ayudar en el conjunto para no ser llaneros solitarios defendiendo solamente nuestros derechos. Este era un tema para no ser llanero solitario. Pero no solo fuimos llanero solitario, loco y malo, como dicen el cuento en nuestros pagos en el interior. Desde la tribuna gritando y blasfemando y agraviando y descalificando, no se llega a ningún lado, no se convence a nadie con ese discurso. Se podrá mantener a las fuerzas propias alineadas y motivadas y entonadas detrás de la mística y de la epopeya, pero eso en algún momento se corta, cuando llegan los fallos. Y cuando ahora tenemos que recurrir al Congreso con esta medida, y cuando ahora tenemos que explicar la cosa que vinieron a explicar Kicillof y Lorenzino los otros días. Entonces, esta herramienta no sirve por sí sola, hay que cambiar la estrategia jurídica y política, hay que hacer lobby inteligente, hay que buscar aliados, hay que seducir, hay que tratar de tener el frente interno lo más sólido posible para mostrarle a los tribunales de Estados Unidos de que estamos dispuestos inclusive a continuar estas políticas más allá del 2015, porque también afuera leen las realidades políticas, leen los diarios, leen lo que pasan en las elecciones, leyeron el 11 de agosto, y por eso, quienes no pertenecemos al oficialismo, también tenemos que cuidar esa cuestión
y también tenemos que ser conscientes de que ese mensaje a los tribunales, de quienes podemos, de que hay otros partidos, hay otras fuerzas que pueden gobernar la Argentina en el 2015, están dispuestos a tener esa voluntad y esa vocación de pago. Ese es el lugar que discutió nuestro bloque, ese es el lugar que interiormente en nuestra discusión interna tuvimos. Ahora, lo que es inaceptable es que para evitar dar demasiadas explicaciones de lo que pasó en la primera y el segundo fallo, como les pedimos nosotros, para evitar explicarnos muchas de las cosas que en los últimos 2 años, no me voy a lo que pide el senador Rodríguez Ade, más allá en la historia, me voy a los últimos 2 años, para evitar dar algunas explicaciones, el oficialismo se refugie echando culpas a los tribunales o a terceros. Cuando uno de su lado tiene, insisto, argumentos razonables, y la Argentina los tiene, que inclusive pueden favorecer a otros países y tiene tiempo para desplegar esta estrategia, y los resultados no son los que nosotros esperábamos, no hay que mirar afuera, no hay que buscar culpables afuera, los culpables están adentro y hay que hacerse cargo de esto. Pero claro, lo que uno ve en este tema es que el oficialismo reacciona acá igual que reacciona en muchas otras cuestiones. Frente a un retroceso, frente a un obstáculo, frente a un impacto negativo, lo primero que hace es buscar culpables afuera y refugiarse en los éxitos del pasado, de su propio gobierno. La verdad que hoy ya no alcanza. En este tema y en otros ya no alcanza. Si alguien, a ver, los que tenemos más experiencia acá, nos damos cuenta casi ya al final de una sesión, de una comisión y demás, ya mirándonos las caras. Después de la presencia de Kicillof y Lorenzino, uno se daba cuenta, ya no alcanza con venir acá al Congreso a refugiarse en los éxitos del pasado, ni en ese tema ni en el que venga. Cualquiera de los funcionarios que quiera venir acá, y estoy seguro que si viniera el jefe de gabinete, como vino hace algunos meses atrás, a querer refugiarse en los éxitos de la década o de los primeros años de la década para esconder los fracasos del presente, ya tampoco alcanza, ya no alcanza, tampoco le alcanza a la gente, no es a nosotros solos, tampoco le alcanza a la gente. A veces creo que no se cae en la cuenta de que el pasado es lo que pasó, el pasado es lo que pasó, no lo que pasa hoy, ni mucho menos lo que pasará mañana. Y la sociedad mucho más perceptiva, y lo vive porque lo vive y lo sufre en carne propia, por eso la gente no vota por el pasado. Gente no vota por el pasado. Ya votó por los éxitos de este gobierno. Los funcionarios de este gobierno deberían saber que por las cosas que vienen a tratar de convencernos, las bondades que vienen a convencer, ya se los votó. Al gobierno ya se lo votó en el 2005, en el 2007, quizás no en el 2009, en el 2011, con mucha contundencia, pero ya se lo votó por las cosas del pasado. Ahora lo que hace falta es que nos expliquen el presente y la implicancia en el futuro, porque la gente cuando vota, como el 11 de agosto, vota por el presente y por la implicancia que tiene el futuro. La gente es mucho más sabia y más perceptiva que todos nosotros. Por eso el desfasaje que hay del gobierno con la realidad. Esto es lo mismo que si para hablar de energía, alguien viniera a hablar de las bondades del autoabastecimiento del 2013 cuando ingresó el gobierno. Sí, claro. O de la bondad del autoabastecimiento en el 2005, en el 2006. Sí, claro. Pero ahora, en el presente, ya no hay más autoabastecimiento. Estamos pagando 15.000 millones de dólares a fin de año para importar combustible y gas en la República Argentina. La que tiene el petróleo y el gas abajo de su subsuelo y que lo tiene que traer afuera, 15.000 millones. Entonces, pongo el ejemplo porque es el más drástico de lo que es refugiarse en los éxitos del pasado para esconder los fracasos del presente, o el superávit de ayer versus el déficit de hoy, o el empleo de ayer versus el estancamiento de hoy, o las inversiones de ayer versus la fuga de capitales de hoy, o los mercados que se lograban antes y los mercados que se pierden ahora. Bueno, es la primera ocasión que nosotros tenemos para hacer algunas reflexiones después de lo del 11 de agosto y más allá que nos vamos a ver la semana que viene. Agosto no es el final, está claro, nadie puede hacer una evaluación final de cómo queda el mapa en la Argentina y la situación, no es el final, faltan 60 días o poco menos, octubre es el verdadero final en cuanto al voto de la gente.
hay que ver cómo queda ese tablero y nadie puede adelantarse. Pero la verdad es que el gobierno tiene que entender que así como el voto fue un premio para el gobierno cuando las cosas marchaban bien, el voto también es una señal cuando las cosas no marchan bien. Y entre el 2011 y hoy, este gobierno ha perdido millones de votos, millones de votos, ha perdido un enorme caudal, y ahí no hay que buscar culpables afuera, no hay que buscar culpables afuera, culpables están adentro. Yo voy cerrando. Nosotros, presidente, podríamos haber optado hoy por el camino del voto en contra, y hay razones legítimas, de hecho las respetamos absolutamente porque son muchas las diferencias. Podríamos incluso habernos abstenido, también hay razones, desde una perspectiva uno podría haber dicho, bueno, no compartimos esto que han estado haciendo en estos 2 años, que se hagan cargo de este final, pero la verdad nosotros somos un partido de gobierno. El radicalismo es un partido de gobierno, y uno es un partido de gobierno y lo demuestra cuando está en el poder, que le puede ir mejor o peor, y lo demuestra cuando está en la oposición. Se sigue siendo un partido de gobierno cuando se está en la oposición. Nosotros somos un partido de gobierno. Por eso hoy nosotros, como se ha dicho, como lo dijo la senadora Montero, nuestra miembro informante, y después los demás senadores del bloque, vamos a acompañar en general la herramienta, por supuesto con diferencias, con disidencias y demás. Acompañamos la política de Estado y nos vamos a diferenciar en la instrumentación. Nosotros, y hago una mención a un tema muy de estas horas, digamos. Nosotros no pertenecemos a ningún círculo rojo. Nosotros no formamos parte de ningún círculo rojo. Ha sido más que interesante este debate del círculo rojo. Para el que no sepa, fue una frase que trajo a colación el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en un reportaje el domingo, y que ha motivado hoy que la presidenta hiciera una catarata de tweets desde San Petersburgo. Es interesante ver eso del círculo rojo, porque inclusive a nosotros nos provoca desde el radicalismo algunas reflexiones, ¿no?, que tienen que ver con el trato que a veces se tiene del oficialismo respecto a nosotros. Es interesante que se la lea la presidenta en los tuits, más allá de si uno comparte o no lo de los tuits y la herramienta. Es interesante el debate en el debate político. Está muy bueno que se identifique al círculo rojo como esa suerte de establishment permanente en la Argentina que gira alrededor de las cosas y que está tratando de modificar o influir sobre ciertos y determinados dirigentes políticos para hacer ciertas y determinadas cosas. El jefe de gobierno dice clarito, cuál era la intención del círculo rojo, que era la de juntar a Scioli, a Macri y a Massa antes del 11 de agosto para hacer un gran conglomerado, demás, más allá de por qué pasó lo que pasó, terminaron todo. Pero es bueno identificar estas cosas, Ahí no estábamos nosotros, Ahí no estábamos nosotros, de ninguna manera. Nosotros no nos buscan para eso. A nosotros, en todo caso, el oficialismo nos enrostra muchas cosas del pasado, y cada vez que discute con el radicalismo, discute desde esa perspectiva de la gestión y demás. Me gustaría escuchar al oficialismo hablar del círculo rojo, porque en ese círculo rojo hay también mucho peronismo. Hay mucho peronismo ahí. Mucho peronismo hay ahí. No sea cosa de que en los debates políticos públicos el contradictor sea siempre la Unión Cívica Radical por las gestiones del pasado, y empecemos a ocultar las responsabilidades no del pasado, sino de este presente y de la proyección hacia el futuro que puede tener también el peronismo. Ahí en ese círculo rojo hay mucho peronismo. No escucho, y se lo digo de frente, en los últimos tiempos, que haya tanto vigor como cuando debaten con nosotros y nos dicen cosas a los radicales, que se digan cosas hacia algunos sectores disidentes del peronismo. No sea cosa que esa falta de vigor en el debate se deba a que hay una mirada contemplativa. Bueno, si hay una mirada contemplativa, lean los Twitter de la presidenta hoy. A ver cómo nos paramos todos frente a ese debate. Como nosotros no estamos en el círculo rojo, no pertenecemos a ese círculo, ni nos importa, ni queremos pertenecer a ese círculo. Nosotros hoy vamos a votar como un partido de gobierno. Vamos a votar
acompañando la herramienta en general porque es una política de Estado, pero como esa herramienta tiene que ser utilizada por un gobierno con el que tenemos profundas diferencias, vamos a marcar las diferencias en la votación en particular, como lo ha expresado la senadora Montero. Gracias, presidente. Gracias, senador.